Querida familia, buenos días. Que seguimos en la formación de cosas como atún o afín, a nuestro carisma. En este caso, el amor sincero, el amor. Y hemos estado hablando del amor sincero, diciendo lo que Pablo dice en Romanos 12:9, que vuestro amor sea sin fingimiento. Entonces quiero retomar y poner esta cosita de los 10 minutos. Vamos. Quería hablar un poquito del proceso, del proceso, ¿verdad? De llegar a eso, porque de llegar a ser Cristo, de llegar a amar sin hipocresía y de amar desde el corazón y amar como Cristo. Porque estamos llamados, como dice San Bernardo, no solamente a seguir a Cristo, sino a alcanzar a Cristo. Entonces, Raniero, Canta la Mesa, retomando un poco lo que habíamos ya dicho, dice que una vez que hemos recibido el Espíritu, ya cuando hemos ya recibido, entonces primero, ¿cuál es? El recibir, ¿verdad? Como hablaban en Amor Purito, una vez recibido el don del Espíritu, tenemos que producir frutos del Espíritu. Entonces hay como ambos, ¿verdad? El primero es recibir, no nos justificamos por las obras, pero al recibir el don debemos entonces producir frutos. Y entonces el apóstol San Pablo no habla primero de los deberes. Tienen que hacer esto, tienen que ser así, tienen que amarse, tienen que tener humildad. Dice eso, pero primero no lo dice. No habla primero de los deberes del cristiano, sino hasta después de hablar de la gracia de que recibimos, ¿verdad? Entonces primero va la gracia y entonces los deberes o las cosas que hacemos no es que nos ameritan la gracia de justificación, ¿verdad? Pero entonces dice, primero viene la justificación y la gracia. Y ahí viene la cita que les gustó la vez pasada de Gregorio Magno, que decía, no se llega de las virtudes a la fe, sino de la fe a las virtudes. Entonces, no se llega a la fe, perdón, no se llega de las virtudes a la fe, sino de la fe a las virtudes, ¿verdad? Entonces vamos a leer Efesios 2, versículo 8 a 10, lo que Pablo dice. Y entonces algo semejante que dice Gustavo, ¿no? Yeren, hablando de los milagros, él dice que no siempre ver un milagro produce fe, pero la fe produce milagros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera lo vemos aquí. Y en Efesios 2, 8, mira lo que dice Pablo con respeto Pues a esto. han sido salvados por la gracia, Hemos sido salvados por la gracia, mediante la fe. mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, Ahí lo está diciendo clarito. Hemos sido por la gracia y mediante la fe. Entonces la fe es la llave que abre la gracia, ¿verdad? Y es por la gracia y no por las obras que somos salvados. sino que es un don de Dios. Es un don de Dios, un regalo. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, no, este es don de Dios, de su obra, ¿verdad? En efecto, hechura suya somos. Somos hechos, Él es el que nos va formando, Él es el que nos ha hecho y nos va haciendo. Somos hechura de Dios. La gracia, como dice San Pablo, creo que es, no me acuerdo si es 1 Corintios 5, dice que soy lo que soy por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, ¿verdad? La gracia de Dios es eficaz. Entonces, somos hechura de Dios. Esto no viene por tus obras, pero ahora pongan atención lo que sigue. Creados en Cristo Jesús, en orden
a las buenas obras Entonces somos salvados por la gracia, mediante la fe, somos hechuras de Dios en Cristo Jesús en orden a algo, en orden a algo. Al recibir el don, después tenemos que producir los frutos. A ver, en orden otra vez, en orden. En orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Entonces ahí regresamos también a la idea de que Cristo tiene un plan para nosotros y las obras Él ya tiene pensado, lo que tenemos que nosotros caminar en esas dones. Me acuerdo de Father Schmidt, Carl Schmidt, que nos decía en el retiro que nos dio, el mini retiro, que solo es caminar en la gracia que ya nos ha señalado. Ahí vemos la importancia de discernir la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque queremos caminar en las obras que Él ha diseñado, no las obras que yo he diseñado, ¿verdad? Y ahí está la gracia, ahí está la unción, donde Él ha dicho vaya, ¿verdad? Y entonces ahí vemos el clave de San Pablo en Efesios 2, de que como lo que Raniero quiere contemplar aquí, que no nos salvamos por las buenas obras, no nos salvamos por las buenas obras, pero tampoco nos salvamos sin las buenas obras. No nos salvamos por las buenas obras, pero tampoco nos salvamos sin las buenas obras. La contemplación. Y entonces dice Raniero Cantalamessa, vamos como en un proceso y en un camino. Y este proceso es de lo que Dios ha hecho por nosotros hacia que se pasa a lo que Él quiere hacer con nosotros. Voy a leerlo. De lo que Dios ha hecho por nosotros, se pasa a lo que Él quiere hacer con nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Y sigue siendo obra de Dios, sigue siendo hechura de Dios, pero hablamos de una colaboración, ¿verdad? Y desde el don a producir frutos, desde el por nosotros a qué quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Y no se puede hacer el con nosotros sin recordar lo que hizo por nosotros. Y eso es lo que dijo Apocalipsis. ¿Te acuerdan? Apocalipsis 2, has perdido el primer amor. ¡Regresa! Tenemos que, y ellos quizás estaban haciendo buenas obras, pero que se habían desligado de su primer amor. Regresa a su primer amor. Siempre tenemos que estar retornando a lo que Él ha hecho por nosotros, para después también ir a lo que quiere hacer con nosotros. Pero ese proceso de hacer obras a veces nos puede quitar de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y tenemos que mantenernos siempre en ese como círculo de por nosotros y con nosotros, por nosotros y con nosotros, por nosotros y con nosotros, ¿verdad? Y dice San Agustín, en la famosa frase que Padre Felipe cita bastante, dice, aquel que nos ha creado sin nosotros, no nos salva sin nosotros. O sea, aquel que nos creó sin nosotros, no nos salva sin nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de colaboración, este tiempo de la síntesis, dice Raniero Cantalamessa, y lo mencioné la vez pasada, como la integración entre el elemento mistérico, el misterio de Dios, y que se encarna en nuestra vida. En la síntesis del elemento mistérico, y él lo llama el elemento ascético, o sea, lo que vivimos, lo que nuestra vida espiritual. Y él también lo resume diciendo entre Cristo como don y Cristo como modelo. Él es don y nos da el don de su gracia, pero también es nuestro modelo. Pero parte de la rebeldía de los hermanos protestantes, hablando de Lutero, era que en una época, y a veces pasa, se sobredimensiona, ¿verdad?, la parte de modelo, la imitación a Cristo, y se olvida del don de Cristo y de que nada podemos sin Él, ¿verdad? Y se enfatiza tanto
el hacer y la imitación y el modelo, que uno que dice, hablando del proceso, yo no puedo hacer eso. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Y por eso fue una buena noticia para los hermanos Lutero, ¿no? Decía que solo por la fe somos salvados. Y entonces, pero habían perdido la otra parte, que la fe se vive por las obras también, ¿verdad? Y lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cómo se llama? Kierkegaard, él es un protestante, filósofo, y él dice lo siguiente, él dice, puesto que la Edad Media se había ido desviando cada vez más al insistir en el aspecto de Cristo como modelo, Lutero insistió en el otro aspecto, afirmando que Él es don y que este don le corresponde a la fe aceptarlo. Y creo que eso es parte del éxito de los hermanos evangélicos. Predican esa parte, ¿verdad? Hablan de esa parte. Y antes de hablar de, mira, hay que ayudar a los pobres, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, están diciendo, Cristo te ama, Cristo te perdona, Cristo quiere darte el don de Dios, Cristo está contigo, Él quiere salvarte. Y enfatizan esa parte, que sí es lo primordial, lo que Él ha hecho por nosotros. Pero católico verdadero, entonces no nos quedamos ahí, ¿verdad? Tenemos que también volvernos como Cristo, ¿verdad? Dice que el apóstol nos enseña que no hay que empezar por la imitación, sino por la fe. Pero también nos enseña el apóstol mismo, Pablo, Dios mismo, que no debemos detenernos ahí, en la fe sola, ¿verdad? Sino que después tenemos que venir a la imitación, a las buenas obras, como una expresión auténtica de gratitud, una expresión auténtica de gratitud de lo que ha hecho por mí, ¿verdad? Y como una expresión de la fe, de la misma fe, como dice Santiago, la fe con obras. Y dice, quiero terminar, dice Agustín, dice algo muy bonito, dice esto, cuando amamos de verdad, bonito, cuando amamos de verdad, imitamos. Cuando amamos de verdad, imitamos. Y qué bonito, eso pasa entre nosotros, ¿no? Como nos amamos de verdad, nos vamos imitando. Pero cuando amamos de verdad, y eso es algo familiar, ¿no? Cuando amamos de verdad, imitamos. En este caso, Cristo. Si amamos de verdad y auténticamente, imitamos. En efecto, no podremos dar a cambio un fruto más exquisito de nuestro amor que aquel que consiste en la imitación. No podremos dar a cambio un fruto más exquisito de nuestro amor que aquel que consiste en la imitación. Y la finalidad de la imitación no es solamente parecernos a Cristo, sino revestirnos de Cristo, de hacer con Cristo un solo espíritu. Y no lo vamos a leer porque no hay tiempo, pero en 1 Corintios 6:17 dice que hasta formar en Cristo un solo espíritu. Entonces la imitación nos quiere llevar a que seamos un solo espíritu con Jesús. Entonces ahí seguimos con nuestras meditaciones de amor sincera, parte 3.